Bueno, me parece que ya podemos ir comenzando con este segundo panel de esta jornada. Hoy, acá en este panel vamos a hablar sobre el acceso a la salud de las personas LGBTQ+. Estamos con Solange Agustina Ayala y David Villanueva, que son talleristas del Servicio de Salud en la Diversidad del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes, así que los dejo en muy buenas manos. Hola chicos, ¿cómo están? Pueden arrancar nomás. Hola Juli, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Hola mi compañera, ¿cómo estás Sol? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que por ahí tenemos como una charla un poco bastante armada, como estructurada, porque siempre está dedicada por ahí a los administrativos de los CAPs o los hospitales a los cuales vamos. Y la idea también nuestra junto con David es seguir este lineamiento, pero hacerla un poco más extendida para que ustedes puedan participar y que no se torne como medio aburrido. Así que si en algún momento alguno tiene ganas de preguntar algo, vieron que Zoom tiene ahí como para levantar la manito, levantan la manito y preguntan y interactuamos, entonces podemos hacerlo más dinámico. Mi nombre es Solange Ayala, soy tallerista del Ministerio de Salud. También soy estudiante de abogacía y soy militante por los derechos de las personas trans. Hace un tiempo era coordinadora de una organización que tiene red nacional, que es ATA. Bueno, la verdad que para arrancar voy a mostrarle por ahí unos datos de cómo llegamos a entender que la salud tenía que contar con algún consultorio para la diversidad, porque más allá que el sistema de salud es abierto para todos, sabemos bien, la población LGBT, que somos bastante vulnerados, y muchas veces hemos llegado por ahí a la emergencia de algún hospital o hemos ido a algún CAP, SAP. SAP para nosotros acá en la provincia son salas de primeros auxilios, no sé cómo se llamarán en el Chaco, porque entiendo que también hay gente del Chaco. Recibimos por ahí como violencia por parte de los administrativos o de los médicos que quizás no lo hacen a propósito, sino por falta de información. La expectativa de vida de la población trans es de 35 años. Y siempre es muy importante por ahí recabar y recalcar estos datos que nosotros tiramos cuando vamos a dar las charlas, porque la primera causa de muerte es por HIV, el 64%, y la segunda son homicidios, que también pueden ser llamados transfemicidios, travesticidios. El 70% de las mujeres trans tiene como fuente principal de trabajo la prostitución. Es una tasa muy alta, y el otro 30%, de ese 20% son varones trans que logran tener un trabajo formal y registrado, y el otro 10% somos las poquitas que por ahí estamos trabajando dentro del Estado y no de manera privada, porque tampoco el sector privado por ahí contrata a la población trans. Solo el 9% de las mujeres trans logran un trabajo formal, que era lo que decía recién. 6 de 10 viven en condiciones de vivienda precaria, y es decir, por ahí muchas veces nos amuchamos y hacemos familia y vivimos varias en una misma casa, que termina siendo un alquiler, o terminamos viviendo en casa de algún familiar donde también se sufre violencia, porque por ahí la familia no es que nos saca de esa violencia, sino que también termina siendo violentes con nosotros. El 60% no terminó los estudios obligatorios, primario y secundario. Es más el porcentaje de aquellas chicas que no terminaron la primaria que la secundaria, obviamente, porque a muy temprana edad somos expulsadas de nuestros hogares, y antes de que exista la ley de identidad de género, por ahí en el rango etario de entre 25 y 35 años, dejábamos la escuela porque no nos permitían por ahí usar un uniforme, no nos querían llamar con el nombre que nos autopercibíamos, y hoy por hoy las adolescencias trans ya cuentan con una ley de identidad que después David les va a contar un poquito más adelante de qué se trata, y tal vez ustedes también conozcan un poco de esta ley,
y que no es obligatorio por ahí el cambio registral en un documento o en una partida de nacimiento, sino que reconoce la identidad como uno la quiere expresar. Entonces por ahí el abandono escolar no es tanto si se sigue sufriendo violencia dentro de la familia. El 87% que acude regularmente lo hace por tratamientos de HIV y hormonales. Esto fue algo bastante bueno y positivo, digamos, con la cuestión de las varones y las mujeres trans que quieren o desean iniciar un tratamiento hormonal dentro del servicio público, porque sí o sí se les pide que para poder acceder al tratamiento hormonal tengan que seguir su tratamiento de HIV. Entonces los metemos dentro del sistema y son usuarios que venimos como resolviendo los dos problemas. Por un lado la hormonización y por el otro lado este problemita que es el VIH, ¿no? Bueno, conceptos de género y sexo. Sabemos que sexo es lo que nos asignaron al nacer, el sexo biológico. Por ahí es más algo médico ya, es determinado, varón, mujer, macho, hembra. Y el género es también una construcción social que nos determina cómo debemos ser si somos mujeres, cómo debemos ser si somos varones. Y después está la identidad de género, que es la que cada uno elige a partir de cómo se siente y cómo quiere expresar, ¿no? su género. La expresión de género ya es lo que cada uno elige por ahí, el color de pelo, la ropa que usa, la forma de las gafas que quiere usar o cómo se quiere mostrar ante el mundo. Y la orientación sexual es la relación afectiva, puede ser amorosa o no, puede ser sexual o no, o atracción hacia otra persona, ¿no es cierto? Términos de identidad de género. Cisgénero. Construyen su identidad en consonancia con el sexo asignado al nacer. Es decir, y voy a ponerlo de ejemplo a mi compañero, a David, él es un varón heterosis, cisgénero, porque se siente acorde a su identidad de género con su sexo asignado al nacer. Y transgénero soy yo, que construí mi identidad de modo distinto a mi sexo asignado al nacer, mi identidad de género, ¿no? Y bueno, el binarismo, el modelo no binario, es lo que por ahí los movimientos sociales venimos hace un tiempo como planteando, y es lo que vamos tratando de cambiar de paradigma, ¿no? De salirnos de esto, de que el rosa es de nenas y que el celeste es de varón, y que podemos por ahí ser interpelados por otras cosas y no siempre cumplir las reglas básicas de que el varón, el macho no llora, la mujer es más sensible. Es corrernos de todo esto y empezar como a mirar que la expresión de género puede ir mucho más allá de esto y que no necesariamente tiene que encajar con la identidad, que son los roles que la sociedad misma nos asigna, y también con el sexo, que es como con lo que también nos asignan al nacer, ¿no? Este enfoque patologizador viene trayendo una autonomía progresiva y es salirnos de esta heterosexualidad obligada y poder reconocer los derechos de todas las demás personas, que ahí entraríamos toda la comunidad LGBTIQ+ dentro de esto, de este vínculo de personas, digamos, como titulares de derechos, tales así como el cupo laboral trans, que salió hace no más de una semana, la identidad de género, matrimonio igualitario, fertilización asistida y muchas otras leyes más que por ahí no están dictadas exclusivamente para el colectivo LGBTIQ, pero que también el colectivo se hace parte de estas leyes porque sabemos por ahí los obstáculos o las barreras que tenemos como para poder acceder a una salud integral. Siguiente, David. También tenemos que entender que no todas las personas travestis trans esperan una modificación corporal, es decir, cada proceso es único y hay que dejar, de nuevo repito, la mirada sexista y binaria. No es un paso de un género al otro, ni tampoco es una transformación, porque a mí me ha pasado un montón de veces que me he encontrado con gente que me ha conocido de varón y después cuando transicioné para mujer, era como, uy, te transformaste, como que si yo tiré un hechizo y de un día al otro me levanté y ya era Solange.
y la verdad que no es así. Por ahí son decisiones que las terminamos tomando en la adolescencia, porque es cuando podemos determinar sobre nuestra autonomía física, pero se siente desde mucho antes, por ahí ya se expresa desde el jardín, y por eso también es muy importante prestarle mucha atención a las infancias trans y sobre todo a las adolescencias, y tener en cuenta que con esto de la autonomía progresiva y de esto de ir despatologizándonos y salirnos de este modelo binario, tenemos que entender que por ahí no todas las mujeres trans necesitan tener pechos, no todas las mujeres trans quieren quedarse sin barba, no todas las mujeres trans llevan cabello largo, y al igual que no todos los varones trans quieren pasar por un proceso de mastectomía, sino vamos como hacia un camino de aceptación de nuestros cuerpos travesti trans y no tener que adecuarlo a un rol o a otro, porque si no seguimos replicando esto del binarismo y queda por fuera las personas que por ahí no sienten o no tienen ganas de pasar por una transición, digamos. Bien. Bueno, la disforia de género es una manera de patologizar a las identidades trans. En 1963, cuando se saca la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, lo que sucede es que esta cosa que sacaron para los homosexuales quedó abierta para las personas trans. Es decir, solamente se respetaba que no era un diagnóstico psiquiátrico mientras sean dos personas del mismo sexo. Es decir, dos lesbianas y dos gays estaban bien mentalmente, pero ahora si un hombre sentía atracción hacia una mujer trans, que todavía no existía la palabra trans, sino era como un varón disfrazado de mujer, volvía a estar dentro de un trastorno mental. El camino para que eso suceda fue en el año 1990, donde aparece el término transgénero y la Organización Mundial de la Salud termina de sacar esta enfermedad del libro de enfermedades mentales, a la homosexualidad, pero sigue patologizando a la población travesti trans. En el año 2000 empiezan unas campañas buscando la despatologización trans, y fíjense que 28 años después, recién en el 2018, se logra quitar del libro de diagnósticos mentales a las disforias de género, pero sigue estando en otro capítulo donde pasa a la parte de enfermedades, salud sexual y reproductiva. Es decir, la Argentina, cuando dicta la ley de identidad de género en el año 2012, fue una de las pioneras en el mundo porque despatologizó totalmente a la identidad de género y sacó esta palabra de diagnóstico de disforia de género, porque antes, para poder acceder a un documento, se tenía que hacer un proceso judicial, la persona sí o sí tenía que tener reasignado el sexo, es decir, tenía que tener o tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas en el cuerpo, y un juez determinaba a través de un fallo de un psiquiatra si podía o no acceder al documento y si era válido o no esa identidad femenina o masculina, depende del caso. Y después de la ley de identidad de género solamente empezó a reconocer a las personas como sujetas de derechos, sin importar por ahí cuál era las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos hormonales. Hoy por hoy es un trámite súper sencillo poder modificar el DNI, y ahí les dejo por ahí con la parte un poco más legal a mi compañero. Perdón, te hablé un poco muy rápido. No, está perfecto, está perfecto. Y después, cuando David termine, voy a empezar a contar cómo fue que empezamos a armar los consultorios acá en la provincia y cuál fue la experiencia desde la organización en ese momento, de la cual yo formaba parte, y cómo se está trabajando ahora las políticas públicas, yo ya dentro del ministerio. Así que los dejo con David. Gracias, Solange. No sé si Juli, si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para hacer antes que continuemos cambiando un poco de tema, pero yendo por el mismo lado. Me parece que ahí en el chat habían dicho, no sé si esa persona si tiene alguna pregunta, si quieren decir, chicos. Así no avanzamos tanto sin retomar por ahí algún concepto o algo que les interese preguntar o saber. Si no, seguimos, no hay problema.
Solange, ahí en el chat preguntan qué era ATA. ¿Cómo responderías a esa pregunta? Bueno, ATA es la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales de la Argentina. Es una organización nacional que tiene 28 años y en un principio solamente nucleaba a las personas travestis. Fue la primera organización de mujeres trans, travestis y transgéneros en todo el país y se fue expandiendo. Yo era coordinadora provincial acá en la provincia de Corrientes de esta organización. Y el número de la ley es 26.743, que ahí David les va a comentar. Bien. Perfecto. Acá en esta parte, bueno, como me presentó hoy Julieta, mi nombre es David, soy abogado, soy parte del equipo de salud en la diversidad sexual como tallerista, en donde realizamos estas presentaciones, estos talleres al personal de la atención primaria de la salud, como contaba hoy Solange, en busca de la sensibilización, por un lado, sobre la ley de identidad de género y sobre los derechos en general de la comunidad LGTBIQ+, y en específico tratamos por ahí la temática travesti trans. Por eso, cuando hablamos de lo que tiene que ver el marco legal con el derecho a la identidad de género, nos abstraemos un poco al plano internacional y hablamos de los principios de Yogyakarta, que son principios, es decir, de derechos humanos que establecen un piso mínimo que se debe respetar a nivel internacional mundial de los distintos países para colaborar con el respeto de la comunidad LGTBIQ+. Ya en el plano interno de nuestro país tenemos algunas leyes que van en consonancia con este cambio de enfoque despatologizador que estaba contando Solange y para cual nos volcamos más hacia la autonomía progresiva, que también tiene mucho que ver con las sanciones de, por ejemplo, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que se sancionó en 2015, que también arriba a eso, apunta a eso, a la despatologización de muchos aspectos, pero sobre todo a tratar a las personas con una autonomía mucho más amplia. Acá ponemos algunas leyes en relación a esto que hablábamos del cambio de paradigma, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, la de fertilización asistida, el programa de salud sexual y procreación responsable, la ley de salud mental, algunas resoluciones ministeriales sobre la donación de sangre, la ley de educación sexual integral, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la de protección integral para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, nos falta agregar la nueva recientemente ley del cupo travesti trans, y a lo que nos ocupa ahora, la ley de identidad de género, que ahí creo que Rocío en el chat preguntaba el número. Cuando nosotros hacemos estos talleres de sensibilización, generalmente al personal administrativo, por ejemplo, de las salas de atención primaria de la salud, hablamos un poco en relación a lo que toca esta ley, que es una ley bastante sintética, creo que no tiene más de 17, 18 artículos. Por ahí los invito a mirar si quieren buscarla. Y recalcamos solamente 3 artículos de esta ley que nos parecen muy interesantes por ahí a la hora de querer compartir esto con el personal de salud, que son cuestiones básicas, pero por ahí nosotros, la idea cuando nos vamos a hacer las sensibilizaciones es mostrarles que esto tiene un apartado legal, digamos, tiene fuerza de ley, y por ahí tratar de sobrellevar estas situaciones que, como contaba Solange hoy, son una realidad, desgraciadamente, y lo que tratamos con esto es mostrar que existe también otra realidad del lado del paciente y por el cual el personal de salud tiene que dejar de lado algunas cuestiones propias para poder darle una atención de calidad a todas estas personas que concurren a los centros de salud. Sintéticamente siempre decimos que, como ahí dice, las personas tienen derecho al reconocimiento de su identidad y al libre desarrollo personal. Puede parecer por ahí medio lógico, pero es una pena que por ahí no sea tan así en la realidad. También sigue el artículo primero diciendo que se tiene que tratar a las personas de acuerdo al género autopercibido. Y bueno, también hace hincapié sobre todo en los papeles privados, en las formas de identificación personal, como los documentos de identidad, como los pasaportes. También recalca el tema de los registros médicos y de las instituciones. Ya lo vamos a hablar un poco más adelante. También hacemos mucho hincapié en el derecho al libre desarrollo, ya que la misma ley, en el artículo 11, establece que las personas mayores de 18 años, incluso el nuevo Código Civil y Comercial, establece un poco más baja la edad de 16 años, cuando tienen el permiso de sus padres. Pero bueno, a partir de los 18 años, toda persona tiene el derecho a recibir intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales para adecuar
su género, a su corporalidad, y como lo estaba comentando muy bien hoy Solange, esta novedad se agrega en que no tienen la necesidad de requerir una autorización judicial o administrativa, que por ahí los que no están en el ámbito judicial, les comento que cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito del derecho, por ahí demora mucho tiempo, muchos años, muchos meses, se tienen que gastar en abogados, gastar en consultorías, y eso generalmente lo único que hace es atrasar. Entonces esta ley viene a suplir esa necesidad. También uno de los apartados del artículo 11 establece y habla específicamente a los efectores, o sea, al personal que integra el sistema de salud, para los cuales los exhorta a garantizar de forma permanente, dice el artículo, los derechos que la ley reconoce a todas las personas en cuanto a su identidad de género. Bueno, también habla, como lo dice ahí el texto, que las prestaciones que esta ley les reconoce a las personas van a quedar incluidas dentro del plan médico obligatorio, es decir, el PMO. Después habla del trato digno, y acá hay una parte muy interesante. Cuando nos vamos a hacer estas capacitaciones, estos talleres, estas sensibilizaciones, por ahí surgen cuestiones relacionadas a cómo el personal de salud o el personal administrativo, que es con el que las personas tienen un primer contacto cuando se van a los servicios de salud, cómo los anotan o cómo es el trato que deben de tener con las personas. Entonces la ley establece un sistema muy simple. Por ahí hay algunos que son desconocidos para el personal administrativo, aunque por ahí recibimos comentarios de que algunas personas que están trabajando en el hospital ya conocen estas leyes y las van aplicando. ¿A qué va la ley? En el artículo 12, a la forma en la que se le trata a la persona, en que se lo nombra. Por eso dice, a su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado, es decir, el autopercibido, deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado a cualquier otra gestión o servicio en relación al tema de salud, que por ahí suele ser una cuestión porque algunas personas que trabajan en los hospitales o en las salitas de atención tienen miedo a cometer algún error y que se les aplique alguna sanción por no poner como está tal cual en el documento, por ejemplo. Pero la ley establece que esto debe ser al revés, tiene que ponerse el nombre con el que la persona se llama, se percibe. Y para eso se establece un sistema en el cual se utiliza una combinación de siglas, el apellido, las siglas, la fecha de nacimiento o el número de DNI y el nombre con el que la persona se autopercibe. Por ahí, les repito, suele ser algo que incluso parece lógico, pero desgraciadamente no lo es, y nosotros tratamos de recalcar esto en las salitas, en los hospitales a los que recorremos haciendo la sensibilización. Acá les dejamos un ejemplo. Por ahí, si alguien quiere hacer alguna pregunta relacionada a esto, también está bueno ver cómo se aplica, cuándo no se aplica y qué responsabilidades se conlleva todo esto. Y casi siempre hacemos esta reflexión, que la diversidad sexual es solamente una de las tantas diversidades que tenemos como personas. A mí me gusta decir que esto va más allá del colectivo LGTBIQ+, sino que va en torno al respeto que tenemos, que nos merecemos como personas, pero sabiendo que hay una realidad muy diferente en la calle y sobre todo por ahí en los servicios de salud barriales, que tenemos que ponernos en consonancia a la altura de la situación y poder darles esa información que por ahí no tienen, no saben cómo interpretarla el personal de salud, y vamos tratando de solucionar estas cuestiones. Y ahí terminaba la parte del marco legal. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Juli, por ahí. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ya que estoy, ¿cómo cambia en el aspecto legal si una persona no quiere hacer una transición, sino que no quiere identificarse ni con hombre ni con mujer? ¿Está eso ya establecido legalmente o...? Hay que hacer sí, es muy buena la pregunta, pero hay que hacer una distinción. Hoy, como decía Solange, la ley apunta al respeto de la elección personal. No tiene tanto que ver con el registro, porque si vamos a lo que es el registro puntualmente, uno puede hacer la modificación, pero ya en el registro respectivo de cada jurisdicción. La ley contempla la forma en la que cada uno nos percibimos a la hora de concurrir al sistema de salud. No sé si se entiende. Una cosa es el registro formal, que se hace a través, por ejemplo, del registro de las personas, o por ejemplo a la FIP, a la DGI, cualquier institución
que recolecta esa información, y otra cosa es, por ejemplo, los registros que se llevan en cuanto a la salud o algún trámite. No sé si por ahí quedó claro. Yo creo que tu pregunta, Juli, corregime si no, apuntaba por ahí un poco más a que en el documento de identidad aparezca como un género no binario, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Bueno, lo bueno que tiene esta ley, y fíjate lo amplia que es, porque cuando habla en el artículo 1 del reconocimiento de la identidad, no apunta ni hacia mujer ni hacia varón, sino como uno tal cual lo desee y como uno tal cual lo quiera expresar. En la Argentina hay 4 fallos con respecto a que permitieron hacer documentos con el género no binario, y la verdad que por ahí al principio, en el alboroto, yo cuando cambié mi identidad, eran tantas por ahí las ganas de ser reconocida legalmente que quizás no me di cuenta, y capaz podía pedir que se me reconozca como una persona travesti trans y no como mujer, que fui así rotulada en el DNI. Supongo que tiene que ver, y capaz que ahí David me puede ayudar, con que tiene que haber algún tipo de resolución o algo que cambie en el ministerio, en el registro civil de las personas, y no tanto con la ley, porque la ley ya es bastante amplia, digamos. Claro, tendría que reconocer el Estado un tercer género o algo así. Claro, exactamente. Tiene que ver con las opciones habilitadas que tiene cada registro, más allá de que es algo federal, algo nacional, de las opciones para la inscripción al momento del cambio o al momento del nacimiento de una persona. Pero en general la ley de identidad de género no apunta tanto a la registración, sino al respeto a la identidad. No sé si por ahí hay alguna pregunta en el chat, vamos a ver. Selena pregunta, al principio mencionaste una definición, ¿podrías volver a decir que no llegué a notar? No sé si capaz alguna definición que dijiste vos, Solange. No sé a qué definición se hace. Capaz que vos con lo de Yogyakarta. ¿Con lo de Yogyakarta? A ver, Selena. Sí, está bien, vamos a volver a esa placa. Los principios de Yogyakarta son principios de derecho internacional público, podríamos decir. A ver. Establecen el piso mínimo en relación a los derechos de la comunidad LGTBIQ+, que deben ser respetados, ¿se entiende? Tenemos que hacer ahí el ejercicio, la reflexión de que los derechos humanos son aquellos derechos que se reconocen como estándares mínimos para garantizar el goce al libre desarrollo personal de cada uno de los individuos. Entonces estos principios vienen a suplir ese piso mínimo que se debe cumplir para el respeto hacia la comunidad LGTBIQ+. Lo pueden buscar, lo pueden googlear. Obviamente, como es un principio del derecho internacional privado, tiene mucho que ver con el reconocimiento internacional, con el reconocimiento que hace cada país, pero la Argentina está adherida, obviamente. Perfecto. Bueno, ahora por ahí, no sé, Juli, si quieren continuar con cómo fue el proceso de abrir los consultorios, o si quieren que contemos un poquito de eso. Ahí hay una preguntita en el chat. Si puede contestar, y ahí arrancamos con los consultorios. Tengo una conocida, ella tiene 8 años, dice que le gustan las niñas. ¿Eso también puede cambiar después en el DNI? Sí, en realidad la orientación sexual no está registrada en el DNI, por ejemplo. Tiene que ver más con con el género, pero lo podría hacer en realidad. Obviamente, como es una menor de edad, lo tendría que hacer los padres. Y no hay ningún problema con el tema del reconocimiento administrativo judicial. Eso es lo que establece esta ley. Pero hay que hacer la diferencia, como hoy contaba Solange, en torno a los conceptos. Volver a esa placa. Por ahí no es lo mismo la identidad de género que la orientación sexual, entonces por ahí no hay que confundir lo que a uno le gusta con lo que a uno siente. No sé si vos querés agregar algo, Solange.
No, que por ahí justamente esto que dice David, y como para que quede, a ver si queda un poco más claro, yo me identifico como mujer trans y quizás mi orientación sexual, afectiva, puede ser por otra mujer trans, que también le gusten las mujeres trans, y no tiene nada que ver la identidad, ¿no es cierto? Lo mismo pasa por ahí con los varones heterosis, que si sienten atracción por alguna mujer trans, no es que sean gays, sino que les gusta y les atrae toda esa expresión de género femenina que tiene la mujer trans. La orientación sexual habla de esto, de poder sentirse atraídos afectivamente, sexualmente, religiosamente, o también asexualmente, no necesariamente tiene que ser sexual como para tener algún tipo de atracción, ¿no es cierto? Dentro de las orientaciones sexuales entran gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, asexuales, demisexuales, y después dentro de la clasificación de identidad de género están las mujeres, los varones, varones trans, mujeres trans y personas no binarias. La expresión de género ya es individual y es la construcción de cada uno como sentimos nuestra identidad. Es cómo nos expresamos y cómo nos mostramos ante el mundo. Y el sexo, que solamente son dos, varón o mujer, que son los designados al nacer, y también los intersex que también entran ahí en esa categoría, pero siguen siempre siendo uno u otro. No sé si hay alguna otra duda con respecto a eso. Genial. O bueno, no sé si por ahí comenzamos a contar lo del consultorio, ¿no? Por ahí para comentar un poco de historia. ¿Cómo se fue dando esto? Sí, arranquen nomás, chicos. Bueno, están todos medio tímidos todavía, yo quería que todos hablen y armarlo como algo un poco más dinámico, sino como muy estructurado. Se tienen que animar. Nos han preguntado cosas peores en las capacitaciones y por ahí son profesionales de la salud o gente que uno por ahí no espera que pregunten cosas, pero hay cosas terribles que nos han preguntado y el mejor modo de aprender es acá y en este momento y sacarnos todas las dudas con las palabras como las conocemos. Nadie se va a sentir ofendido ni nada de eso. Bueno, los consultorios arrancan por una demanda del colectivo LGBTIQ y primero apuntaba por ahí a la hormonización solamente. Fueron las personas trans las que empezaron este recorrido pidiendo que se reconozca lo que la ley de identidad de género establece, que es el acceso a los tratamientos hormonales y a las cirugías, a las prácticas quirúrgicas que contempla la ley. Y fue un trabajo bastante arduo porque no nos querían reconocer, la provincia de Corrientes no está adherida a la ley de identidad de género. Sí sabemos por ahí que Chaco en Resistencia ya existía en el Hospital Ferrando una unidad que se dedicaba a los tratamientos hormonales y muchos de nuestros compas por ahí iban al Chaco a hacerse estos tratamientos. Y por suerte pudimos tener contacto con la gente de la Facultad de Medicina de la UNE y con personal del INADI y juntos empezamos a trabajar al Ministerio de Salud para que pueda empezar a funcionar en uno de los hospitales acá en la provincia, que es el Hospital Llano, el Consultorio para la Diversidad, y en el Centro de Medicina Familiar, que está en la Facultad de la UNE también. Surgió a través de las capacitaciones, algo parecido a esto que estamos haciendo ahora así como medio rápido, pero en ese entonces eran 5 encuentros con un bloque cada uno con una temática diferente, que era para los profesionales de la salud que iban a atender dentro de los consultorios y para estudiantes. Y después de eso se inauguró el consultorio. La verdad que fue bastante gratificante esa experiencia. Este año se volvió a repetir otra vez esta cuestión de poder capacitar y formar, que sean las personas del colectivo las que capaciten, formen y sensibilicen con perspectiva de género a los profesionales. Y una vez que teníamos formados los profesionales de la salud, se abrieron los consultorios y la verdad que hasta el día de hoy por ahí la demanda de tratamientos hormonales supera los 150 personas. Y tenemos muchas consultas. En pandemia no se dejó de trabajar, hemos tenido visitas domiciliarias,
se le asistió con algún tipo de alcohol, barbijo, también preservativos, también hemos hecho por ahí gestiones con otros ministerios para módulos alimenticios para aquellas compañeras. En algunos casos en que alguien del colectivo LGBT tuvo COVID, también se le asistió de primera con el tema de los consultorios. Y la verdad que el resultado fue bastante bueno porque tenemos bastantes compañeros dentro del servicio de salud y lo abrimos a una perspectiva un poco más integral. Como yo decía al principio, por ahí apuntábamos solo a los tratamientos hormonales, pero pudimos conseguir nutricionistas, psicólogos, ginecólogos, urólogos, médicos clínicos y que atienden a todo el colectivo LGBT en general. Cuando los consultorios estaban abiertos antes de la pandemia, la verdad que también era un espacio como de contención, donde nos encontrábamos entre todos, porque estaba atendido y administrado por personas de las organizaciones de la sociedad civil, y era un espacio bastante de contención por ahí, encontrarnos un rato antes de los turnos y charlar y reírnos, y era como algo más familiero, así que estuvo bastante bueno, y hace un tiempo empezamos a incorporarnos dentro de estos equipos, porque entendemos que para poder trabajar políticas públicas, sí o sí tiene que haber trabajo en territorio y sí o sí tienen que estar las personas que conocen y son usuarios de estas políticas públicas, porque si no muchas veces fracasan o no tienen por ahí la llegada que necesitamos o que deseamos tener. Nuestro equipo actualmente tiene dos partes, una que son las que están exclusivamente dedicadas al consultorio, a la gestión de turnos, y otra que somos nosotros, que somos talleristas y también tratamos de armar algún tipo de política pública con llegada a toda la población LGBT desde el ámbito de la salud, para poder seguir trabajando en conjunto y poder seguir garantizando el acceso a una salud integral en todo el territorio provincial, digamos. Juli, no sé si seguís. Sí, acá estoy. Bien, perfecto. Bueno, eso es de nuestro lado lo que tenemos para contarles el día de hoy. Agradecerle a mi compañera la excelente exposición, siempre hace estas excelentes exposiciones, así que la verdad que es muy grato poder trabajar con este equipo, la verdad que es un orgullo. Y por ahí, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat, es el momento de preguntar ahora. Hablen ahora o que hacen para siempre. O también se pueden desmutear. Bien. Esperamos las preguntas. Bueno, ya que estamos, también le invitamos a que pasen por nuestra página de Instagram, por ahí nos pueden seguir, pueden ver lo que andamos haciendo, pueden ponerse en contacto con nosotros. Es salud.diversidad, Corrientes abreviado, o sea, CETES, diversidad, salud.diversidad, CETES. Sí, vamos a pasar la presentación, no sé, nos ponemos en contacto con Juli y le pasamos, eso no hay problema. Sí, ahora esto lo vamos a subir a YouTube, así que ahí van a poder ver de nuevo la presentación, cualquier cosa, si... Ah, bien, perfecto. No, de todas formas te podemos enviar, Juli, si alguien desea o necesita que se ponga en contacto con ustedes, los organizadores, y se les envía. ¿No? Igual está perfecto. Todo. Sí, está todo, la ley de identidad de género es la 26743 y está todo como bastante, es una ley muy corta, pero es bastante abarcativa, así que también dejar por ahí un mensaje, como nosotros estamos abocados al área de salud, hacemos hincapié en los registros dentro del sistema de salud, pero en la facultad, en la escuela o en cualquier otro ámbito donde la persona desea ser llamada con su nombre de pila y su identidad de género autopercibida, se debe respetar este artículo. No es necesario el cambio registral, o sea, es decir, no es necesario que tenga que pasar por el cambio de documento o de partida de nacimiento. Por citar un ejemplo, si Juli mañana se da cuenta de que es un varón trans y no tiene ganas de pasar una transición hormonal o no tiene ganas por ahí de cambiar su identidad, se puede acercar a la facultad, al alumnado y pedir que se le reconozca con un nombre de varón con el que ella se siente identificada, y no necesariamente le tienen que exigir ningún tipo de papel ni prueba que diga que ella es un varón porque
esta ley ampara la autopercepción como única herramienta para poder ser inscripta como uno se siente, digamos. Exactamente. Y también hay que recalcar que esto funciona tanto para el ámbito público como para el privado también. Cualquier registro que se lleve de una persona puede ser modificado. Ahí habían preguntado, no sé si podrían responder, que habían preguntado qué significa la pansexualidad. ¿Cómo la definirías a la pansexualidad, Sol? Bueno, la pansexualidad por ahí muchas veces es el término que se usa para las personas que se enamoran simplemente de personas, o sea, sin importar por ahí la identidad de género, sin importar la orientación sexual, el sexo biológico o la expresión de género. Es bastante abarcativa y por ahí de eso hablaba hoy, que no porque una persona transicione a mujer trans, sí o sí tienen que gustarle los varones, les pueden gustar las chicas heterosis, los varones heterosis, los varones trans, las mujeres trans o las personas no binarias. Ahí sería como algo de pansexualidad, es solamente enamorarse por la identidad y dejando de lado todo el resto. Así es. Bueno, aprovecho, me tomo la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es hay como un conflicto entre el concepto de bisexualidad y pansexualidad? Si podrían explicar más o menos cuál es esta diferencia que existen y cuál es este conflicto que hay, digamos, de definiciones. Bueno, por ahí... por ahí esta cuestión, y la verdad que yo estoy del lado de que no es lo mismo la bisexualidad que la pansexualidad, porque uno puede ser bisexual, yo Solange puedo ser bisexual, pero solamente me pueden atraer las mujeres heterosis y no las mujeres trans, o sea, y no es un acto discriminatorio porque no es lo mismo, y sabemos que no es lo mismo por ahí el sexo biológico de esa persona. Entonces la pansexualidad sí es más abarcativa porque sí habla de la atracción, como dije recién, de mujeres trans, varones trans, mujeres cis y varones cis. Y sí he leído por ahí en Twitter que es como una discusión de que es como muy radical esto de no querer ser bisexual porque te gusta una mujer trans, pero creo que no tiene nada que ver. Yo podría ser bisexual y me podrían gustar solamente las mujeres trans y los varones heterosis y no las mujeres cis, digamos. Esa es la pequeña diferencia. La pansexualidad abarca todos los géneros e identidades de género y la bisexualidad no solamente o mujeres cis o mujeres trans o varones cis o varones trans. ¿Se entendió? Sí, sí. Ahí había otra pregunta en el chat recién. Leonardo, ¿dónde acudir si esto no se respeta? Decir que me llamen por el género por el cual me autopercibo. Bueno, en el texto de la Ley de Identidad de Género no establece una autoridad de control y de orden sobre el texto, así que esto directamente va a la jerarquía de la institución donde uno está queriendo que se haga el cambio. Es decir, si yo me voy a la facultad y en el alumnado no me quieren poner el nombre con el cual me autopercibo, hay que ir a la jerarquía y hacer el reclamo al personal, a la dirección de personal, por ejemplo, de la facultad. Esto en cualquier ámbito, tanto el público como el privado, sí. Hay que recurrir a la jerarquía. Si por ahí uno no recibe respuesta, se puede acudir al INADI o a cualquier dirección provincial, municipal de diversidad y género, que también pueden intervenir, o los movimientos o las organizaciones de la sociedad civil que también por ahí dan una mano en estas cuestiones para que sea un hecho el respeto hacia tu género autopercibido. Sobre todo para que se respete el texto de la ley, que es a lo que apunta, digamos. Hasta hoy en día, más allá de que la ley ya está por cumplir 10 años, sigue pasando y nos pasa mucho por ahí en las adolescencias trans que no quieren respetar la identidad de género del menor, digamos. Así es. Bueno, Juli, no sé si tenés alguna otra pregunta. Estamos quedadísimos acá, esperando.
No sé, chicos, ¿no tienen alguna otra pregunta? Pueden escribir por el chat o activar su micrófono también. Ahí pasé por el chat en la cuenta de Instagram, por ahí si quieren chusmear, entrar, fijarse lo que hacemos. Y también estar en contacto, por ahí pueden mandarnos las dudas, las consultas que tengan y vamos a poder responder. Así es. Bueno, perfecto. Les voy a dejar también la cuenta de Instagram en la descripción del video de YouTube, así lo tienen a mano. Me faltó una S en el corriente. Sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias a los dos, la verdad que estuvo muy entretenida la charla y nos informamos de todo, entendieron todos los conceptos, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, no, despedite. No, gracias a ustedes por la invitación, hablé mucho. Gracias a ustedes por la invitación y la verdad que fue un gusto poder contarles más o menos cómo se viene trabajando. Ahora igual voy a estar en la charla de las 18 con mi compañero Dylan, viendo un poquito y chusmeando, así que gracias. Bien, perfecto. Yo también agradecerle nomás la presencia a todos los que me están viendo, al chico Cofradía por la invitación y esperemos que se repita en algún momento. Bueno, muchas gracias a los chicos que estuvieron, que participaron